Hola y bienvenidos al canal de Codernautas. En este vídeo aprenderemos a modelar un perceptrón o neurona artificial con el lenguaje de programación Python. La lección la vamos a dividir en tres partes. En la primera parte programaremos un perceptrón simple que nos dará a la salida el valor 0 o 1 en función de su resultado y una función de paso. En la segunda parte obtendremos la magnitud de error mediante la función de entropía cruzada y en la tercera y última parte aplicaremos el gradiente descendiente para actualizar los pesos y vías del perceptrón y reducir así la magnitud de error. Todos estos conceptos los vamos a explicar antes para luego poder modelar nuestra neurona con Python. Espero que os guste y empezamos con un poco de teoría. Perceptrón es el término con el que se conoce a una neurona artificial y por lo tanto a una unidad de red neuronal. Los perceptrones efectúan cálculos para poder detectar características o tendencias en los datos de entrada. Solemos representar un perceptrón con una circunferencia, con un nodo, como lo estamos viendo aquí, y necesitamos, como hemos comentado, datos de entrada, por lo tanto, en nuestro caso, el perceptrón que vamos a modelar, vamos a indicarle que tiene tres datos de entrada. Esos datos de entrada los representamos con unas flechas que van dirigidas hacia el nodo y además tendrá una salida, a través de la cual obtendremos un resultado. Los datos de entrada los vamos a representar con el término x, por lo tanto tendremos x1, x2, x3, cada uno tendrá un dato diferente y la salida con el término y. A las entradas siempre van asociadas unos datos de peso, un valor de peso. En este caso lo representamos con W. Tendremos para x1, W1, x2, W2 y x3, W3. Esos pesos asociados son, digamos, la importancia que tiene ese dato dentro de la neurona. Además de entradas, pesos y salida, necesitamos un bias o sesgo, que es un valor que sirve para después dar el valor de salida pues un poco más adecuado, podemos decirlo así. El nodo contiene una función, que es una función sumadora. Aquí vamos a obtener la suma ponderada de los productos de cada dato de entrada por su peso. Fijaos que aquí lo que obtendremos será x1 por su peso, sumado a x2 por su peso y sumado a x3 por su peso. Y a ese resultado le sumaremos el bias, que nos ayudará a modelar mejor, más eficientemente, la salida. La salida directamente no la pasamos a la siguiente neurona. ¿Por qué? Pues porque obtendremos una salida lineal. Lo que se hace es tener una función de activación a la salida. A esa función de activación le pasaremos la suma ponderada que hemos calculado con el nodo. Fijaros que nosotros para nuestro modelado de nuestro perceptrón vamos a utilizar la función de activación sigmoide, que es la función que veis ahí representada. 1 dividido entre 1 más el exponente de la suma ponderada en negativo. Para nuestro caso vamos a trabajar con una salida binaria, vamos a obtener 0, 1 y por lo tanto la función de activación sigmoide nos va a funcionar bien. En otros casos se suele utilizar otro tipo de función de activación bastante usual, que es la ReLU, que sirve pues, para cuando no tenemos una salida que nos va a devolver un 0 o 1. Fijaros, por ejemplo, podríamos hacer una red neuronal, que no es nuestro caso, no es lo que nos compete, pero para que entendáis el ejemplo, una red neuronal que pudiera distinguir entre fotografías de perros y fotografías de gatos. En este caso, la salida vamos a poder obtener un 0 o un 1, porque si es 0, por ejemplo, es perro, y si es 1, es gato. Entonces, una función de activación sigmoide nos serviría para poder predecir ese resultado a la salida. No tendríamos ningún problema. Si echamos un vistazo a la función de activación, fijaros que aquí indico lo que he comentado al principio. Nosotros vamos a obtener a la salida, después de la suma ponderada, un resultado lineal, pero la función de activación, en este caso la sigmoide, lo que hará será que nos dará un componente no lineal. ¿Qué significa eso? Si pegamos un vistazo a la señal, a la gráfica que obtenemos, fijaros que en valores cercanos a cero no tenemos un componente totalmente recto y por lo tanto podemos obtener la derivada de esa gráfica. Y en este caso, como comentaba, como nuestra salida vamos a tener un 0 o un 1, esta señal nos viene perfecta para poder obtener nuestro resultado, debido a que valores que son demasiado altos, pues ya serán un 1 completamente, valores que son demasiado bajos serán un 0. Fijaos que ahí ya es horizontal esa gráfica. Entonces nosotros vamos a poder trabajar con valores cercanos a 0, que es donde vamos a poder modelar ese resultado, ¿de acuerdo? Y aquí estáis viendo la función, que es una función bastante sencilla para poder trabajar.
Lo siguiente, una vez obtenemos el resultado, que lo hemos pasado por la función de activación, será poder obtener la magnitud de error en nuestra neurona. Es decir, nosotros necesitamos establecer un valor esperado a la salida. Imaginaros que nuestra neurona nos tiene que dar un valor 0 a la salida, pero tenemos el valor 1. ¿Eso qué significa? Pues bueno, que tenemos una magnitud de error. Podemos detectar a cuánto se ha quedado nuestra neurona de darnos un resultado correcto. Para ello utilizaremos la función de entropía cruzada, que es lo que estamos viendo a continuación. Target lo definimos como el valor esperado y la predicción es el resultado que me acaba de dar la neurona. Fijaos que no es una fórmula extremadamente complicada y nos ayuda a saber cuánto nos hemos quedado del resultado esperado para después poder corregirlo, es decir, cuál ha sido nuestra magnitud de error. Una vez obtenemos esa magnitud de error, nos queda la parte de poder ir corrigiendo nuestra neurona. Y para ello utilizamos el gradiente descendiente. En el gradiente descendiente lo que hacemos es actualizar los pesos y el bias para ir corrigiendo la magnitud de error poco a poco con la ayuda de una tasa de aprendizaje. Esa tasa de aprendizaje suele ser un valor muy pequeñito para ir corrigiendo, como comento, el error poco a poco y que nuestra neurona vaya aprendiendo. Fijaos que aquí tendríamos el ejemplo de lo que significa gradiente descendiente, que es que aquí partimos de una magnitud de error elevada y vamos reduciéndola poco a poco hasta que se estabiliza y la neurona pues ya da una magnitud de error muy baja, ¿de acuerdo? Y por lo tanto se va a acercar al resultado esperado. Fijaos que siempre tendremos una pendiente con el gradiente bastante suave para que el aprendizaje sea progresivo. La suavidad de lo que sería esta gráfica nos la dará, como he comentado al principio, la tasa de aprendizaje, que veremos que es un valor bastante pequeño. Durante el gradiente descendiente, para ese aprendizaje progresivo de nuestra neurona, lo que vamos a hacer es ir actualizando el valor del bias e ir actualizando los pesos. Evidentemente, los datos de entrada siempre serán los mismos, nunca variarán. Lo que va a ir variando son los pesos, la importancia de cada entrada, que se irá actualizando, y el bias, esa variable que nos ayuda a obtener el valor de salida. Fijaos que aquí, pues para obtener el nuevo bias, tendremos el bias anterior más la tasa de aprendizaje multiplicado por el valor esperado menos la predicción. Y en el caso del peso, la fórmula es la misma. Fijaos que es el peso anterior más la tasa de aprendizaje multiplicado por el valor esperado menos la predicción y multiplicado por la entrada correspondiente. ¿De acuerdo? De este modo haremos que nuestra neurona vaya aprendiendo poco a poco. Y por último aquí tenemos el proceso de aprendizaje, es decir, ese proceso que va a realizar nuestra neurona. Primero obtenemos la suma ponderada, como hemos visto al principio. Esa suma ponderada la pasamos a la función de activación, convirtiendo el valor lineal a uno no lineal, para pasarlo posteriormente a la entropía cruzada, la que nos va a dar la magnitud de error. Una vez obtenemos la magnitud de error, vamos a utilizar el gradiente descendiente para actualizar los pesos y el bias. Y de ese modo volvemos al principio. Por lo tanto, vamos a tener un bucle que nos ayudará a ir corrigiendo el error de nuestra neurona para obtener un resultado óptimo a la salida. Por último, para poder modelar nuestra neurona, bueno, yo siempre suelo utilizar Visual Studio Code, ya sea con JavaScript, Python, ya sea realizando algún proyecto con React, el lenguaje que sea, pero hoy os voy a enseñar Colab, que Colab es una herramienta online de Google para poder programar en Python y que está asociada a TensorFlow, ¿de acuerdo? Es muy sencillo utilizarlo y muy útil en el caso de que seáis profesores, por ejemplo, pues no hace falta instalar nada, ni siquiera los paquetes que vayamos a utilizar y veréis que pues es una interfaz muy intuitiva y la verdad es que está muy bien para poder realizar diferentes proyectos en Python. También, aunque no seas profesor, pues evidentemente para hacer pequeños proyectos funciona bastante bien. Por lo tanto, vamos a empezar a trabajar y a modelar nuestra neurona artificial. Como he comentado, vamos a desarrollar o a modelar nuestro perceptrón utilizando el editor Colab. Fijaos que aquí tenéis Colab, que solo tenéis que buscarlo en vuestro navegador. Y aquí nos indica realmente qué es Colab. Pues bueno, aquí Google nos está indicando que Colab nos permite escribir y ejecutar Python en nuestro navegador con cero configuración, es decir, no necesitamos nada de configuración y vamos a poder acceder a una GPU gratuita. Además, vamos a poder fácilmente compartir nuestros proyectos y, de hecho, cuando trabajamos con Colab, como es de Google, nuestros proyectos quedan guardados en nuestra cuenta de Google Drive. ¿De acuerdo? Nos va a generar una carpeta automáticamente donde irán guardándose todos nuestros proyectos. Fijaos que aquí pues, bueno, podéis indagar un poquito más. Aquí nos dice cómo empezar a escribir código, qué es adecuado para ciencia de datos
y para Machine Learning, ¿de acuerdo? Fijaos que aquí es una forma fácil de empezar con TensorFlow y de empezar a trabajar con redes neuronales. En nuestro caso, para empezar a trabajar, lo que haremos es irnos a File y aquí vamos a abrir un nuevo notebook, ¿de acuerdo? Apretamos aquí y fijaros que ya lo que va a suceder es que se va a cargar el editor de código para poder empezar a trabajar. Aquí lo tenéis, fijaos que aquí nos da un nombre, nosotros vamos a llamarlo como Perceptron. Fijaos que es un proyecto de Colab. No obstante, después podéis exportar el código en Python directamente o el mismo proyecto. Fijaos que también nosotros aquí pues podemos cambiar características. Fijaos que aquí tenemos, pues para nuestro editor, cambiar la fuente, podemos el tema, pues cambiarlo a oscuro. Si lo queremos en oscuro, por ejemplo, pues podríamos cambiarlo, eso ya como vosotros queráis, ¿de acuerdo? Pero fijaos que es un editor bastante sencillo y aquí nosotros podemos acceder al directorio de carpetas, etc. En nuestro caso, fijaos que aquí nos indica si queremos poner una porción de código o de texto. Aquí lo que tenemos es ese pequeño recuadro, esa pequeña tarjeta para empezar a escribir código. Y tenemos este botón para poder ejecutarlo. Algo interesante que tiene Colab es que pues, podemos ir dividiendo nuestro código en diferentes fragmentos para ir ejecutándolo poco a poco, ¿de acuerdo? Pero eso ya cada uno como quiera empezar a trabajar. Pero bueno, como veis es bastante sencillo y nada, vamos a empezar a escribir el código. Lo primero que vamos a hacer es esa primera parte de nuestro perceptrón donde vamos a definir los datos. Y en nuestro caso vamos a llamar xInputs y vamos a declarar una lista donde pondremos tres valores de entrada, ¿de acuerdo? Aquí tenemos 0.1 para x1, 0.5 para x2 y 0.2 para x3. Aquí los valores que queráis, no hay ningún problema. Después vamos a definir un peso para cada una de las entradas y por lo tanto con otra lista y nos inventamos los valores 0.4, 0.3 por ejemplo y 0.6. Fijaros que estamos trabajando con valores entre 0 y 1, también porque en nuestra neurona pues bueno, a la salida tendremos el valor 0 o el valor 1. Va a ser como un clasificador binario. Además de esto, vamos a definir para esta primera parte threshold, ¿de acuerdo? Un rango a través del cual nosotros dispararemos después un 0 o un 1 a la salida. Y por último, el valor del bias, que también va a ser un valor entre 0 y 1, que por ejemplo lo definiremos como 0.2. Ahora, vamos a definir la función de paso que utilizaremos para disparar ese 0 o 1 a la salida. Por lo tanto, la vamos a llamar StimFunction y esta función de paso necesitará la suma ponderada y ese threshold, ¿de acuerdo? Muy bien. Aquí lo único que vamos a tener es una condición. Vamos a decirle que si el valor de suma ponderada es mayor que threshold, nosotros lo que vamos a obtener a la salida es un 1. Pues return 1 nos devolverá un 1 y de lo contrario nos devolverá un 0. Claro, que esta es como una función de activación, pero muy básica, ¿de acuerdo? Que nos da un 0 o un 1 en función del valor de suma ponderada. Lo siguiente que vamos a hacer es obtener la predicción. Por lo tanto, vamos a definir una función que será prediction y esa función lo que necesita es el valor de entrada, cada una de las entradas, los valores de peso y el bias, porque es el que se va a encargar de realizar esa suma ponderada. Por lo tanto, le pasamos xInputs, le pasamos weights y le pasamos bias. Aquí vamos a declarar una variable para ir obteniendo los valores de esa suma ponderada y para obtener los valores, como son tres entradas con tres pesos, vamos a utilizar un bucle. Vamos a declarar for i in range y en este caso vamos a establecer la longitud de cualquiera de las dos listas, nos vale, por ejemplo, de la de inputs. Por lo tanto, la longitud de xInputs. Aquí lo que vamos a hacer es que a cada iteración nosotros vamos a ir incrementando esa variable de suma. La vamos a incrementar con el producto de la entrada por su peso. Por lo tanto, xInputs en la posición i multiplicado por weights en la posición i. Y si queremos ir viendo los valores que nos dan, pues podemos imprimir, en este caso no wsum, porque aquí vamos a ir incrementándolo, pero esto mismo lo podemos imprimir aquí y vemos el resultado de cada una de las entradas por su peso. Cuando acabe ese bucle, lo que vamos a hacer es devolver el resultado de la suma más el bias y además también podemos imprimir ese resultado para ver qué valor nos ha dado. Vamos a hacer aquí un print y en este caso el print será wsum más el bias. Y por último vamos a devolver con un return lo mismo, wsum más bias. Perfecto.
Esto ya lo podemos probar, porque realmente aquí estamos haciendo la suma ponderada y ese resultado se lo vamos a pasar a esta función de activación sencilla y vamos a poder obtener el resultado a la salida, o un 0 o un 1. Por lo tanto, vamos a poner aquí resultado de esta parte 1. Y aquí lo que vamos a obtener es la predicción, por lo tanto vamos a indicar aquí prediction o pred, por ejemplo, y esto es igual a la función prediction, la cual le pasamos x inputs, le pasamos weights y le pasamos el bias, y a continuación esta variable pred, que ya contiene el valor de la predicción, se la vamos a pasar a la función de paso. Por lo tanto, aquí vamos a imprimir print step function y le pasamos pred. Fijaos que necesita la suma ponderada, pred, y además el threshold para poder comparar ese valor. Perfecto, pues vamos a ejecutar nuestro código. Vale, y aquí, bueno, aquí nos ha dado un pequeño error. Fijaos, se me ha colado una O, pues vamos a ejecutarlo de nuevo. Y ahí vemos cómo nos da el resultado de cada una de las sumas, o de las multiplicaciones, mejor dicho, de su entrada por el peso. Después nos da el valor de la suma ponderada. Fijaos que ahí lo tendríamos, es este valor que nos da 0,51 y por lo tanto a la salida nos da 1, ¿de acuerdo? Fijaos que nos ha funcionado correctamente esta primera parte. Estamos obteniendo el valor de la salida que pasada a la función de paso nos devuelve un 1, ¿por qué? Pues porque nos da 0,51, supera 0,5, que es el threshold que habíamos establecido, y por lo tanto la neurona nos dispara un 1 a la salida. En la segunda parte vamos a obtener la magnitud de error utilizando la función de entropía cruzada. Por lo tanto, nos venimos aquí y fijaros que nosotros lo que podemos hacer es añadir otra porción de código separada. Esto lo podemos hacer todo junto o ir dividiéndolo, eso ya como queráis. Aquí vamos a indicar, pues parte 2, obtenemos la magnitud de error. Y para ello lo que vamos a hacer es definir una función y en esa función utilizaremos el logaritmo. Y para utilizar el logaritmo necesitamos importar el módulo math de Python. Muy bien. Otra cosa que necesitamos es el target, es el valor esperado. Y por ejemplo, como nos ha dado un 1, vamos a indicarle que el valor esperado es 0. ¿De acuerdo? O sea, aquí ya como vosotros queráis. Vamos a definir la entropía cruzada, por lo tanto vamos a llamar esta función cross entropy. Y esta función de entropía cruzada necesita la predicción y el valor esperado. Por lo tanto, prediction y target. Muy bien. Esta función, pues bueno, solo nos va a devolver la entropía cruzada, que viene definida por el target, como hemos visto al principio, multiplicado por el logaritmo de la predicción. Por lo tanto, math.log en base 10 de la predicción. Tendríamos predicción. A continuación le sumamos, he hecho un espacio de más, 1 menos el target, el valor esperado, y lo multiplicamos por el logaritmo, por lo tanto, math.log en base 10 de 1 menos la predicción obtenida, es decir, el valor que hemos obtenido. Perfecto, y ahí tendríamos esa función de la entropía cruzada. Vamos a comprobar, vamos a ver cuál ha sido la magnitud de error. Por lo tanto, aquí vamos a poner resultado parte 2, y este resultado parte 2 vamos a declarar una variable, los, la cual pues vamos a asociarle cross entropy, la función de entropía cruzada que necesita predicción, esta variable pred, que ya la hemos calculado aquí, le pasamos pred, y a continuación target, que lo hemos definido aquí como 0. Vamos a poner aquí esa R, muy bien, y por lo tanto vamos a imprimir, por ejemplo, pues imprimimos magnitud de pérdida, vamos a poner 2 puntos, y aquí nosotros lo que vamos a hacer es concatenarle, convirtiendo a string la variable loss. Perfecto, vamos a ejecutarlo y ahí vemos que nos da una magnitud de pérdida de 0,30, casi 0,31. Si, por ejemplo, nosotros establecemos el target como 1, fijaos que se reduce un poco, 0,29. Son valores que tienen lógica, ¿por qué? Pues porque hemos obtenido 0,51, está casi en el centro, entre 0 y 1, evidentemente. Entonces, fijaos que si el valor esperado es un 1, la magnitud de error es 0,29, es un poco más baja que si es 0.
que es el target que hemos establecido, que es 0,31. Muy bien, pues aquí hemos visto cómo podemos obtener esa magnitud de pérdida utilizando la función de entropía cruzada. Por último, vamos a obtener el gradiente descendiente y vamos a poder ir actualizando los pesos y el bias para reducir esa magnitud de pérdida. Vamos a declarar aquí, vamos a indicar otro bloque de código y lo primero es que vamos a necesitar, o es interesante, poder graficar después esa gradiente. Por lo tanto, vamos a importar también el módulo de matplotlib para poder después graficar fácilmente. Vamos a indicar aquí, parte 3, gradiente descendiente. Y como comento, pues vamos a importar, en nuestro caso, matplotlib.pyplot y lo importamos con un nombre para después no tener que escribir todo esto a la hora de importar las funciones. En esta parte necesitamos también el learning rate, por lo tanto vamos a definirlo con un valor pequeñito que sería 0.01. Después podemos ir trabajando con este valor, modificarlo para ver cómo se comporta nuestra neurona. Y además vamos a definir ya una lista vacía para ir después almacenando esa magnitud de pérdida, esos valores a cada iteración y poder representarlo después en la gráfica. Muy bien, lo primero que haremos aquí es definir la función de activación. Fijaos que en la primera parte nosotros hemos definido esto como función de activación, pero solo era para esta parte, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Pues porque, bueno, era para probar si nos daba un 0, si nos daba un 1, no es una función que el componente lo cambia no lineal, por lo tanto no nos valdría para poder trabajar con la gradiente descendiente, pero aquí sí que podemos utilizar ya la función sigmoide, ¿de acuerdo? Que con esta función sí que vamos a poder hacer que vaya reduciendo esa magnitud de error nuestra neurona a cada iteración. Esta función sigmoide le vamos a pasar la suma ponderada, o el resultado, esa predicción que necesitamos, y por lo tanto nos devolverá return 1 dividido entre 1 más el exponente. Aquí tenemos que utilizar la función exponente de matemáticas, por lo tanto mat.exp elevado a menos w. Por lo tanto, con esto ya tenemos nuestra función de activación lista. Lo siguiente que haremos será definir una función de gradiente descendiente y también una función para obtener la predicción. Como aquí en esta función va a ser una función como esta, entonces vamos a duplicarla y le quitaremos el print, solo vamos a devolver la suma y así lo tenemos aquí también dividido. Vamos a meterlo aquí y aquí en nuestro caso no hace falta que nos imprima nada de esto y la llamaremos como getPrediction, ¿de acuerdo? Aunque esté en bloques separados, es el mismo código, ¿de acuerdo? Entonces no puedo definir una función con el mismo nombre. Así dejamos esta función limpia, sin ninguna impresión, y la reutilizamos. Muy bien. Por lo tanto, aquí nosotros vamos a definir gradient descent, esa función de gradiente, para actualizar vías y peso. Y aquí nosotros necesitaremos acceder a X inputs, accederemos a weights, accederemos también a target, al valor esperado, lo necesitamos aquí para el cálculo, a la predicción, por tanto prediction, utilizaremos también el bias y por último el learning rate, esa tasa de aprendizaje. Son todos los parámetros que vamos a necesitar. Vamos a definir aquí dentro new weights para ir almacenando los nuevos pesos calculados y lo primero que haremos será definir la actualización del bias. Por lo tanto, aquí le indicaremos bias más igual a learning rate multiplicado por target menos la predicción, menos predicción. Y con esta fórmula ya tendríamos el bias actualizado, ¿de acuerdo? Fijaos que este más igual es lo mismo que bias igual a bias más learning rate, ¿vale? Entonces así lo simplificamos un poco. En el caso de los pesos, como tenemos 3 entradas, lo tenemos en una lista, necesitamos un bucle. Por lo tanto aquí, for i in range de la longitud de cualquiera de las dos listas, x inputs, por ejemplo. Y aquí lo que vamos a hacer a cada iteración es establecer el nuevo peso, por lo tanto, new weight, y esto es igual a la función de weights en la posición que marca la i, más el learning rate y multiplicado por target menos la predicción obtenida. Predicción. Y lo que nos faltaría es multiplicar por último la entrada, pues x inputs en la posición que me marca. Por lo tanto, a cada iteración cogemos el peso correspondiente con su entrada y hacemos el cálculo de ese nuevo peso. Lo siguiente que haremos aquí es añadir ese nuevo peso a la lista new weights, porque esta función nos devolverá esta lista y el nuevo bias. Pues new weights
Y aquí utilizamos la función append para añadirle ese nuevo peso, new weight. Vale, aquí me ha faltado la S, exacto, perfecto. Ya por último, cuando ha finalizado de realizar todas las iteraciones, vamos a devolver la nueva lista de new weights con esos nuevos pesos y el bias. Por lo tanto, con esto ya tendríamos esa función de gradiente descendiente, ¿lista? Ahora ya, por último, lo que vamos a hacer es establecer las épocas de aprendizaje. Para ello vamos a utilizar un bucle, y llamaremos epoch, por ejemplo, podemos llamarlo como queramos, en el rango de la cantidad de iteraciones que queramos para que nuestra neurona corrija su magnitud de error. Por ejemplo, vamos a probar 500 iteraciones. Entonces, a cada iteración lo que vamos a hacer es obtener la predicción, vamos a obtener la entropía cruzada, esa magnitud de error, la vamos a añadir a la lista los data para después poder graficarlo y por último actualizaremos los pesos y los bias. Es decir, vamos a hacer el proceso que necesitamos para que nuestra neurona pueda aprender. Por lo tanto, vamos a poner aquí pred o prediction guión bajo y aquí en este caso pues obtendremos get prediction, es decir, esta función que hemos definido aquí, get prediction, y le vamos a pasar las entradas, pues x inputs, le pasamos los pesos y le pasamos el bias, ¿vale? Los parámetros que necesita. A continuación vamos a obtener el error a través de la función de entropía cruzada y necesitaremos pasarle esa predicción que acabamos de hacer, por lo tanto prediction guión bajo, le he colocado guión bajo porque tenemos una función por arriba que se llama prediction para que no haya ningún problema, por si acaso, y le pasamos el target. A continuación, a los data le vamos a añadir con la función append ese error que acabamos de obtener, esa magnitud para después graficarlo, y vamos a actualizar los pesos y los bias. Por lo tanto, a la lista weights y al bias le vamos a asignar los nuevos valores a través de la función de gradient descent, ¿de acuerdo? Esta función de aquí. Entonces podemos copiarlo y aquí en nuestro caso le pasamos x inputs, weights, el target, la predicción, que en este caso es esta predicción, por lo tanto le ponemos ese guión bajo, el bias y el learning rate. Perfecto. Con eso ya lo tenemos. A cada iteración vamos a ir actualizando el peso y el bias. Lo siguiente que vamos a hacer es, vamos a graficar el resultado. Es decir, vamos a poner aquí que graficamos el gradiente para ver cómo ha ido aprendiendo. Por lo tanto, aquí utilizamos PLT, fijaos que esto es el módulo de Matplotlib, ¿de acuerdo? Utilizamos PLT para llamar a las funciones y aquí le indicamos plt.xlabel y vamos a poner aquí época. A continuación, plt.ilabel, en el cual le pondremos error, por ejemplo, o magnitud de error. A continuación, plt.plot. Aquí tendremos el dato que queremos representar, que se encuentra dentro de la lista los data. Y por último, lo que vamos a hacer es plt.show. Y aquí lo que haremos será que se muestre nuestra gráfica. Muy bien, pues vamos a probar, a ver si no hemos tenido ningún fallo. Vamos a efectuarlo todo desde el principio. Vale, pues ahí lo ejecutamos y vamos a ejecutar la parte del gradiente y fijaos que ahí obtenemos ese resultado. Fijaos nuestro gradiente a cada época, a cada iteración, cómo ha ido reduciendo la magnitud de error. Lo que podemos hacer es imprimir los nuevos pesos y el nuevo bias y la magnitud de pérdida que inicialmente supera 0,30, vamos a obtenerla, ¿de acuerdo? Entonces aquí, por ejemplo, vamos a añadirle print nuevos pesos y aquí vamos a concatenarle weights, esa lista con los nuevos pesos. Vamos a imprimir el bias, nuevo bias, y lo mismo, concatenamos bias. Y por último, vamos a imprimir la magnitud de pérdida, esa magnitud de error, y vamos a concatenarla aquí también con str, con string, error. Muy bien. Que de ese modo obtendremos el último valor. Vamos a volver a ejecutarlo todo. Muy bien. Vamos a ejecutarlo. Y por último, vamos a ejecutar la parte del gradiente. Vale. Tenemos esa gráfica con los valores. Fijaros que los nuevos pesos ha establecido estos valores, para el bias este valor, y hemos reducido la magnitud de error a 0,0003.
con 500 iteraciones. Fijaros que la magnitud de error era 0,30, la hemos reducido mucho. Fijaros que conforme ya llevamos muchas iteraciones, pues el aprendizaje se ralentiza un poco. Esta gradiente viene dada por el learning rate, o sea, aquí hemos definido 0,01. Si lo definimos con 0,1, pues veremos que el aprendizaje puede ser más rápido. Y por último, los pesos, que inicialmente son 0,4, 0,3, 0,6, han pasado a 0,3, 0,36, 0,10, 0,52, se han modificado, y el bias ha pasado de 0,2 a menos 0,19. Y con esos valores, nuestra neurona ha reducido muchísimo la magnitud de error y por lo tanto nos daría un valor ya que sería 0, que es el valor esperado para nuestra actividad. Espero que os haya gustado haber modelado esta neurona. A partir de aquí, pues podéis vosotros hacer todos los experimentos que queráis, ¿de acuerdo? Pero fijaros que, bueno, he intentado que podamos aprender cómo funciona el aprendizaje de una neurona artificial, de un perceptrón, y lo dicho, que os sirva pues para poder trabajar y poder modelar pues más perceptrones y bueno, pues que aprendáis cómo funciona realmente esa unidad, ese nodo dentro de una red neuronal. Como comento, espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo. Cuidaros mucho.